en donde se aparece ahí con un gran bienvenidos. Les decía que es un lindo desafío para ustedes y desde ya felicitarlas por esto que han asumido, ¿ya? Y que todos puedan terminarla de la mejor manera, ¿ya? Y en lo que es la diversidad, pues todas esas manitos de colores es todas las diferencias, todo lo distinto que somos cada uno de ustedes, pero cada uno con su color va a aportar, no me cabe duda, a esta clase también. Así que sean, en este caso, las tres muy bienvenidas, ¿ya? A este plan de nivelación para la enseñanza básica, que es el nivel NB3, esa es la sigla, ¿cierto?, con que se conoce este nivel de séptimo y octavo básico. Bueno, empecemos las presentaciones, ¿ya? Mi nombre es Jenny Herrera Vilches, soy profesora de lenguaje y comunicación, que es la asignatura que les voy a impartir durante este periodo, ¿ya? Ahí está mi correo institucional, entonces para que ustedes cualquier duda, cualquier inquietud que tengan de la asignatura, me la hagan saber inmediatamente a través del correo, ¿sí? Este programa, este plan de nivelación para adultos tiene una coordinadora que en este caso es Claudia Landeros, ¿ya? Ahí está su celular y está su correo. Cualquier situación que ustedes tengan con respecto al plan, en fin, cualquier cosa que deban comunicarle a ella, ¿cierto? Ahí dirigirse directamente a través de o su celular o su correo, ¿ya? Por ejemplo, en el caso que ustedes se deban ausentar, a lo mejor más de alguna clase, cualquier situación particular que pudiesen tener, ¿ya? En el caso, por ejemplo, si ustedes van a faltar a alguna clase por algún motivo muy especial, claro, ahí informarle, pero con copiarnos también copiar el correo a los profesores que correspondan, ¿ya? Porque así nosotros también les justificamos su falta, porque ustedes igual deben cumplir un porcentaje de asistencia a clases, ¿ya? Y bueno, contarles que la Corporación de Desarrollo Social de Lampa, en el afán, ¿cierto?, de que pueda atender esta necesidad de que muchos adultos puedan terminar, regularizar sus estudios de enseñanza media, confió a nosotros como centro de capacitación, a esta Fundación del Centro de Desarrollo e Innovación Social, CENCAP, esta tarea ya desde el año pasado, que es de nivelar y preparar a las personas, en este caso el año pasado eran exclusivamente mayores de 18 años para que rindieran los exámenes libres en octubre. Este año, aparte de adulto, a partir del nivel de ustedes, NB3 hasta enseñanza media, también se ha agregado un nivel de estudiantes menores de 18 años también que están en este plan de nivelación para rendir exámenes libres al igual que ustedes, ¿ya? Entonces, ¿qué es CENCAP como centro de capacitación, como esta fundación? Esta fundación surge del interés y el compromiso de un equipo de profesores que quieren aportar desde su práctica, desde su expertise, ¿cierto?, desde las distintas áreas, por supuesto, a la mejora de la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, a todos los integrantes de la comunidad escolar, ¿ya? No tan solo a los docentes, sino que también a los estudiantes, etcétera, todos los integrantes de lo que es las comunidades escolares, ¿ya? Y ser un aporte desde cada una de las áreas, de las especialidades, ¿cierto?, de los diversos profesores. Eso es la fundación que está impartiendo estos cursos, para que ustedes sepan. Y esas son las presentaciones, ¿cierto? Es bueno que sepamos de dónde venimos, etc. ¿Cuál es el objetivo de este curso? ¿Ya? El lenguaje y comunicación. Bueno, el objetivo es que ustedes puedan desarrollar todas las competencias que les sirvan, que sean necesarias para que puedan rendir de la mejor manera y puedan aprobar los exámenes libres, ya que son por allá por el mes eh, por el mes de octubre, ¿ya? Entonces, aquí aparecen ya la duración. ¿Cuánto tiempo va a durar? Bueno, en términos generales va desde el 2 de abril al 13 de septiembre. Y esto se divide en 2 semestres, como ustedes tienen ahí señalado. El primer semestre tiene 12 semanas, el segundo semestre 14 semanas. Si sumamos, ¿cierto? Tenemos ahí nada más que 26 semanas, a las cuales hay que aprovecharla al máximo, ¿ya? 26 encuentros que vamos a tener y cada encuentro de hora y media, 90 minutos.
¿ya? Entonces tenemos que aprovechar cada momento y de lograr toda la red de contenido que está dentro de los temarios para ustedes, ¿ya? Bueno, el primer semestre va y hemos elegido, ¿cierto?, el mismo periodo que tienen los estudiantes de la mayoría de los colegios del país, del 2 de abril al 21 de junio, y después tenemos 2 semanas de receso de las fiestas, perdón, de las vacaciones de invierno, ¿ya? Entonces ahí tenemos el primer semestre y luego el segundo semestre que va desde el 2 de julio perdón, del 8 de julio hasta el 11 de octubre. Ahí tenemos, ¿cierto?, 14 semanas. Y con eso hacen las 26, de las cuales les decía hace un ratito, ¿ya? Nos vamos a encontrar en este horario siempre los días martes, ¿ya? En realidad aquí es desde las 20:45 a las 10:15 horas, 22:15 horas. Y los ensayos, vamos a tener 3 ensayos porque también nuestro propósito es que ustedes puedan familiarizarse con el instrumento, con el examen que van a rendir allá por el mes de octubre y puedan conocerlo. Ya no van a hacer las mismas preguntas, pero por lo menos que vayan familiarizándose con este tipo de instrumentos, ¿sí? Y ya les hablaba del receso de invierno y además de las vacaciones de fiestas patrias esa semanita, ¿ya? Entonces, eso es en términos administrativos nuestro curso, ¿ya? Bueno, y es importante considerar dos elementos que tienen que ver, ¿cierto?, con protocolos que se encuentran en la plataforma. Es muy bueno que ustedes vayan revisando, etcétera, y ya desde la coordinación del programa, ella ha colocado, ¿cierto?, estos protocolos para que ustedes los visualicen, los conozcan, que uno habla de todo lo que son los principios de convivencia dentro de las clases virtuales. Y el otro es el reglamento de evaluación. Fundamentalmente el reglamento de evaluación apunta a la asistencia. Para nosotros es muy importante esta asistencia sistemática. Y como les decía hace un momento, si usted va a faltar por alguna razón justificada, bueno, la idea es que usted informe, porque ahí al momento de registrar la asistencia, uno coloca que en este caso la asistencia está justificada. Y en relación a lo mismo, nosotros hacemos la clase y en los últimos 15 minutos aproximadamente yo tomo la asistencia, ¿ya? Si hay alguien que necesite retirarse antes por alguna eventualidad, por el chat yo les pediría que me lo informen, cosa que queden presentes igual aun cuando tengan que retirarse a lo mejor unos minutos antes, ¿ya? Así que es eso. Eh, como estamos iniciando el curso, yo les pediría que todos tuvieran un cuadernito ya y un lápiz para que puedan ir apuntando. No anoten todos los esquemas porque estos van a estar después en la página, ya se van a subir, así que van a tener los PPT, pero sí me importa que vayan realizando los ejercicios y aparte de eso, de realizar los ejercicios por escrito en el cuaderno, que también, bueno, registren la fecha, el día que realizamos la clase y como la principal actividad ya que estamos realizando, que ahí tomen notas, que a lo mejor escriban alguna duda, alguna pregunta para que me la puedan hacer en el transcurso de la clase o al final de esta, ¿ya? Así que eso sería como materiales a utilizar, un cuaderno y un lápiz, siempre tenerlo, ¿cierto?, para la clase. Y bueno, si ustedes aceptaron este desafío, este bonito desafío, felicitarlas, como ya les decía, eh, y ustedes saben que querer es poder. Entonces, si tú puedes, si ya decidiste estar acá, bueno, tú quieres, por supuesto que lo vas a lograr, ¿ya? Nosotros queremos brindarle todo nuestro apoyo, ¿ya?, desde cada una de las áreas, de las asignaturas, para que ustedes se sientan lo mejor preparados y acompañados durante este proceso. Así que mucho ánimo, mucho éxito en este camino que han decidido, ¿cierto?, ustedes realizar, validando su estudio de enseñanza básica en este caso, ¿ya? Así que vamos que se puede. Vamos a pasar entonces a nuestro plan de nivelación, que la asignatura es Lengua Castellana y Comunicación. El nivel, ¿cierto?, es el NB3, que corresponde a séptimo y octavo básico, y ahí está mi nombre que ya se los había dado como la profesora que les va a acompañar. Yo les invito ahora a que realicemos el siguiente ejercicio, ¿ya? Van a aparecer unas imágenes en donde yo les voy a pedir que ustedes vayan
identificando qué tipo de texto es. No que me los definan, no, sino que me digan si es un texto literario o no literario. Vamos a ver cuánto recordamos de lo que alguna vez tal vez estudiamos. ¿Ya? Entonces, el siguiente ejercicio es eso. Yo les muestro dos imágenes, ¿ya? Y ustedes en el cuadernito colocan una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, según corresponda. Entonces, vamos a las dos primeras imágenes. La primera imagen es tomado de un diario, de una revista, ¿ya? Que ahí está esta noticia en donde lleva como título que solo 30 hombres estudian educación parvularia en Chile. Esto es tomado de un texto hace un par de años atrás, ¿ya? Entonces ahí esa noticia que está escrita, ¿cierto? Como les decía, puede ser en un diario, en una revista, etcétera. Ese sería el primer texto. Yo les invito a que ustedes en el cuaderno coloquen, ¿ese texto es literario o es un texto no literario? No pido ninguna justificación, solo que digan texto literario o no literario, nada más. Y luego tenemos la segunda, el segundo ejemplo, ya la segunda imagen, que es una invitación a un cumpleaños, ¿ya? Y dice, amigo, te invito a mi fiesta de cumpleaños, que se realizará el día 15 de junio a las 6 de la tarde en el Roble 23 tanto de Maipú. Bueno, y no faltes, ¿ya? Y ahí como enganche está esa tortita para que vaya y no se pierda la fiesta. La número dos, esa imagen. ¿Qué tipo de texto es? ¿Literario o no literario? Respondemos. Ahora vamos al tercer y cuarto ejemplo. Tenemos ahí una biografía, ¿ya? Tenemos una biografía de este escritor. Eh, ¿Qué tipo de texto será esa biografía? ¿Literario o no literario? Respondemos. Luego tenemos como cuarto ejemplo, ¿cierto? Número 4, tenemos ahí una receta de un queque de yogur, ¿ya? En donde están los materiales, está el procedimiento. ¿Qué tipo de texto será ese ejemplo de queque de yogur? ¿Texto literario o texto no literario? Respondemos. Seguimos. Tenemos como ejemplo número 5 un poema de Gabriela Mistral, un poema dedicado a la madre y que dice algo así como, madrecita mía, madrecita tierna, déjame decirte dulzuras extremas. Es tuyo mi cuerpo que juntaste en ramo, deja revolverlo sobre tu regazo. ¿Qué texto será el número 5? Ese poema de Gabriela Mistral. ¿Texto literario o texto no literario? Y luego, número 6, tenemos esa cartita, ¿cierto? Esa carta, ¿cierto? Que está dirigida a un grupo de personas, qué sé yo. ¿Mm? Eh, de una solicitud. Eh, ¿Qué tipo de texto será? ¿Literario? ¿No literario? Y vamos ahora a los últimos ejemplos. Tenemos eh, ahí la imagen de no más bolsas, ¿ya?
y aparece ahí las 3 R, reduzca, reutilice, recicle. ¿Qué tipo de texto será? ¿No literario o texto literario? Y al ladito, ya número 6, tenemos la portada de un libro, ¿ya? Que es una novela de Harry Potter, ¿ya? Harry Potter en este caso y la piedra filosofal. ¿Será un texto literario o un texto no literario esa portada de Harry Potter? Respondamos. ¿Sí? Bien. Y antes de definir lo que son los textos literarios, veamos cómo nos fue. Si nos fue bien, 6 de 6, o si no, como hayan sido los resultados, lo importante es que vayamos recordando estos conceptos, ¿sí? Teníamos en primer lugar esa noticia, ¿cierto? Tomada de un diario, etcétera, de una revista, da lo mismo. ¿Qué tipo de texto? Y acá Karen, Anita, ¿cierto? O Úrsula nos dirán qué tipo de texto aparece. Scarlett también. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de texto será? Quien quiera participar, si no voy preguntando. Esa noticia. Solo 30 hombres estudian educación parvular en Chile. ¿Será un texto literario o un texto no literario? ¿Qué dicen ustedes? Bien, no literario. Muy bien. Scarlett levantó la mano. Sí, era no literario. ¿Perdón? No literario. No literario. Muy bien, Anita Scarlett. ¿Por qué es no literario? Bueno, ya vamos a ver, pero como es una noticia, está informando de algo. Los textos informativos son textos no literarios, porque tienen como intención, tienen como objetivo solo informar de algo. En este caso, esta noticia acerca de la cantidad de hombres que están estudiando o ingresan a la carrera de educación parvularia. Muy bien, texto no literario. Y luego tenemos esa invitación al cumpleaños. Vamos a ver si la aceptamos o no. Veamos, esa tarjetita de invitación, ¿será un texto literario o un texto no literario? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Texto? No literario, es una invitación, ¿ya? No es literario, ya vamos a ver por qué no es literario, pero es una invitación y esa es la intención o el propósito comunicativo, solo invitar, en este caso un cumpleaños, ¿ya? No es un texto literario porque no está contando una historia, no está expresando una emoción, un sentimiento, etcétera, ¿ya? Después la biografía es contar la vida de alguien, ¿ya? Se supone que, ¿qué tipo de texto podría ser la biografía? ¿Qué se les ocurre? Porque la biografía es contar la vida de alguien. Bio significa vida y grafos, escritura. Por lo tanto, si uno junta bio, que es vida, grafos con escritura, es la escritura de la vida de alguien. Eso es biografía. ¿Será un texto literario o será un texto no literario? ¿Qué dicen? ¿Mm? Vamos, no tengan miedo de equivocarse. Si estamos acá para aprender, así que aquí es válido si ustedes no dan con la respuesta eh, precisa, y eso me olvidé decirle, es súper importante la participación de ustedes y no se queden nunca con preguntas, con dudas, ¿ya? Así que díganme, ¿la biografía será un texto literario o no literario? ¿Qué dicen? ¿Literario? No, es un texto no literario, ya vamos a ver por qué, Ya, ¿ya? Porque también al ser una biografía está informando acerca de la vida de alguien, ¿ya? Nada más que eso, ok. ¿m? ¿Ya? Y después tenemos un queque de yogur, que es una receta, ¿cierto? Que tiene ahí los ingredientes y después tiene el procedimiento de cómo hacer el queque, ¿ya? ¿Qué tipo de texto era eso? ¿Qué pusieron ustedes? ¿Literario o no literario?
¿Será un texto literario? ¿O será un texto no literario? ¿Anita? ¿Sí? Ya. Me parece que dijo que era un texto no literario y eso es correcto, porque esto es un texto instructivo, ya vamos a ver, porque dice, da las instrucciones para seguir algo y hacer un queque. ¿Ya? Y veamos los dos últimos. Tenemos ahí un poema, Madrecita mía, madrecita tierna. ¿Qué tipo de texto será? ¿Un texto literario, porque da a conocer, ¿cierto? Aquí la emoción, en este caso, de la poetisa Gabriela Mistral, un sentimiento acerca de la madre, etcétera, ¿ya? Y luego tenemos una carta solicitud, que también ahí se está solicitando algo, tal vez se está informando algo, por lo tanto, aquí tenemos que es un texto no literario, ¿ya? No más bolsas. Esa es una propaganda, un texto propagandístico, ¿ya? Que busca algo, que no utilicemos más bolsas plásticas, ¿cierto? ¿Qué tipo de texto será? ¿Literario o no literario? ¿Qué dicen ustedes? Busca informar, ¿ya? Busca crear conciencia en el no al uso de las bolsas plásticas. ¿Qué tipo de texto será? ¿Literario o no literario? ¿Qué dicen? Bien, no literario, porque solo está informando, no busca como la belleza, no busca esto de los recursos lingüísticos de la lengua, ¿ya? No busca el goce estético de la palabra, ¿no? No busca relatar algo, no busca, ¿cierto?, expresar sentimiento, emoción a través de un poema, etcétera. No está presentando un conflicto humano a través de una obra dramática, por ejemplo, ¿ya? Y finalmente tenemos ahí la portada de una novela, en este caso es de Harry Potter. ¿Será un texto literario o no literario? Literario, muy bien, porque ¿qué es una novela? La novela es parte de los géneros literarios, de hecho pertenece al género narrativo la novela. Bien, ahora vamos a ver qué nos decía la definición de los textos literarios, pues. ¿Qué es un texto literario? Un texto literario es aquel que busca, ¿cierto?, siempre mostrarnos nuevos mundos a través de todos estos recursos estilísticos, recursos lingüísticos, es decir, de nuestra lengua. Por ejemplo, el poema es uno de los grandes textos literarios. ¿Por qué razón? Porque en los poemas nosotros vemos cómo se expresa mucha emotividad, en este caso del poeta, ¿ya? Eh, y de lo que está viviendo, de lo que está sintiendo, ¿ya? Y que busca siempre un escritor de textos literarios, como dice ahí, busca atraparnos a nosotros, para los lectores, ¿ya? Por cómo dice las cosas. ¿Y no les ha pasado a ustedes cuando han leído un libro que se sienten así como atrapadas, como que lo único que quieren saber qué va a pasar? Eso buscan los escritores de textos literarios. Les pregunto, ¿se recuerdan de algún libro que les haya gustado mucho? ¿Se acuerdan de alguno? ¿Si han tenido la posibilidad de leer en algún momento? Aunque no haya sido del colegio, otro texto que hayan ustedes decidido leer, ¿no? O sus hijos de pronto que leen y que las mamás, ¿cierto?, los apoyamos con la lectura para después preguntarle y que les vaya bien en la prueba. ¿Algún texto? ¿Algún libro? ¿No? Pero eso es, los textos literarios buscan la belleza a través de la palabra, ¿ya? Buscan este goce estético, ¿ya? Y veamos los textos no literarios. En el fondo, ellos se basan como en el mensaje entregado, ¿ya? Pero no pretenden, como dice ahí, no pretenden o no se proponen entregar belleza a través de la palabra, ¿ya? A través del lenguaje, a través de las letras, etcétera, ¿ya? Y usualmente son textos informativos, entregan información de algo, de alguien, etcétera.
pero no está la emotividad, no está esta emoción, no están estas ganas, ¿cierto?, de expresar su mundo interior, etcétera, ¿ya? Solo entregan información, ¿ya? Entonces ahora, a continuación, hay un esquema de texto literario y texto no literario, ¿ya? Entonces aquí nos vamos a detener un poquitito en los literarios. Cuando uno habla de texto literario, que va a ser un tema que vamos a tratar de cada uno de los géneros literarios, vamos a hablar del género narrativo, del género lírico y del género dramático, ¿ya? Estos son los grandes géneros literarios, los tres, ¿ya? Y vamos a pasar al primero de ellos, al género narrativo. Cuando hablamos del género narrativo, tenemos que decir como definición que es aquel género literario, ¿ya? Porque pretende la belleza, el goce estético a través de la palabra, etcétera. El texto literario, perdón, el género narrativo es aquel texto literario que narra, que cuenta, que relata. ¿Qué cosa narra, cuenta o relata? Hechos o acontecimientos, ¿ya? Acciones, cosas que pasan. Por ejemplo, veíamos hace un ratito la portada de Harry Potter. Entonces ahí hay una cantidad de acontecimientos que le ocurre al protagonista, en este caso Harry Potter, y a todos sus amigos, qué sé yo, y a los que no son tan amigos, en esta escuela especial, etcétera. Entonces vemos que suceden una serie de acontecimientos que se van relatando, que se van desarrollando a través de la historia. Por lo tanto, cuando yo cuento una historia, estoy dentro del género narrativo, ¿ya? Porque narro, relato, cuento, ¿ya? Bien, y ahí tenemos algunas de las obras narrativas. Tenemos las leyendas, tenemos los mitos, los cuentos, las novelas, las fábulas, la parábola, ¿cierto? Son algunas de las obras narrativas como por excelencia. Nosotros siempre decimos el cuento y la novela. La novela es esa narración, porque narra una historia, y a veces mucho más historia. Lo que pasa es que es una narración, o sea, es una historia central, pero hay muchas otras narraciones, ¿cierto?, secundarias, que van dando vida a toda esta novela. La novela es una narración extensa, con muchos personajes, muchas acciones, muchos ambientes, en fin. En cambio, el cuento, que por excelencia son las grandes obras narrativas, el cuento te relata en general una sola historia, no aparecen muchos personajes y es mucho más breve que la novela, ¿ya? Luego tenemos el género lírico, ¿ya? Si deseamos que el género narrativo narra, cuenta, relata algún acontecimiento, alguna situación, algún hecho, el género lírico, al contrario, es aquel género que presenta la mayor emotividad, porque busca entregar como todo el mundo interior del poeta, ¿ya? A través de una creación ya lírica, ya sea un poema, ya sea un poema, una oda, no sé, pues, un caligrama, un soneto, etcétera, distintas expresiones poéticas, ¿ya? El género lírico, ¿por qué se llama género lírico? Aunque nosotros vamos a tener una clase específica de... El género lírico se caracteriza, o ¿por qué se llama así? Porque en la antigua Grecia, cuando muchas personas, como poetas, qué sé yo, empezaban a contar algún poema, etcétera, se hacían acompañar de un instrumento musical llamado lira, que es un instrumento, cierto, de cuerda. Entonces, fue por ese sonido melodioso de la lira que se llama así este género lírico, porque es muy melodioso, ¿ya? Es grato como al oído, cuando uno escucha un poema, de pronto lo hace evocar ciertos sentimientos, o dice, este poema me llega tanto porque es justo el estado anímico que estoy viviendo, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero por eso se llama género lírico, por el instrumento musical lira y expresa emociones, sentimientos al máximo. Y luego tenemos el género dramático, ¿ya? Que viene de drama. Drama es como la vida nuestra, muy parecido, como en términos muy coloquiales, ¿cierto? Cuando se presentan distintos conflictos humanos.
que pueden terminar bien o que pueden terminar no tan bien, ¿ya? Presentan conflictos humanos que pueden ser muy cercanos a nuestras realidades, ¿ya? Y aquí en el género dramático es cuando aparecen dos conceptos. El concepto de obra dramática, que es todo el texto escrito, y el concepto de obra teatral. Cuando uno ha ido a un teatro o ve, no sé, pues por la televisión alguna exhibición de una obra de teatro, en fin, ¿ya? Esa obra de teatro, antes de ser representada por personajes, así en escena, etcétera, se supone que antes estuvo escrita. Entonces ahí tuvieron que los actores leer, como empaparse del personaje, ir entendiendo, pero antes fue una obra escrita, que es la obra dramática, y después pasó a ser representada. Las principales obras dramáticas, que se llaman géneros mayores, está la comedia, la tragedia y el drama, ¿ya? La comedia es muy liviana, muy hilarante, ¿ya? Y siempre termina con un final feliz. En cambio, la tragedia no, pues una obra dramática de tono más complejo, solemne, y finalmente termina con la muerte de él o los protagonistas, ¿ya? Famosas son las tragedias griegas, por ejemplo, ¿ya? Y después tenemos el drama, que es contar con muchos elementos como de la comedia y la tragedia, entonces es lo más parecido a nuestra vida, a lo cotidiano. Y se habla ahí también de la tragicomedia, que son elementos que vamos a estudiar más adelante, ¿ya? Entonces, ahí tenemos los textos literarios con sus ejemplos, con los tipos de obras narrativas, líricas o dramáticas, ¿ya? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, algo que no se entienda? ¿Algo que quieran que lo explique nuevamente? ¿No? ¿Qué me dicen? ¿No? Seguimos entonces. Vamos a los textos no literarios, que eran aquellos que solo entregaban información, que no buscaban el goce estético, ¿cierto? Dentro de los textos no literarios tenemos los informativos. Antes veíamos las noticias, por ejemplo, ya la biografía. Y por eso decíamos, ¿se recuerdan cuando lo revisamos? ¿Por qué la biografía era un texto no literario? Porque entrega información acerca de la vida de alguien, pero nada más que eso, ¿ya? Por eso. ¿Mm? Los textos instructivos son aquellos que dan instrucciones, procedimiento, haga esto, luego lo de acá, etcétera. ¿Ya? Y los textos instructivos están ahí las recetas, ¿cierto? Los manuales de uso, de instrucciones, ya cuando uno, no sé, pues compra algo y recibe un folletito y dice cómo se tiene que armar tal cosa. ¿Ya? Ese es un manual de instrucciones, un manual de uso. ¿Ya? Y tenemos también los textos normativos, que viene de norma, de precepto, como de ley, como de reglamento, ¿no? Y ahí aparecen todos estos protocolos, reglamentos de... Hace un ratito hablábamos de los protocolos de convivencia y de evaluación. ¿Ya? Ahí tenemos un tipo de texto no literario, normativo, porque fija normas, fija reglas, ¿ya? Con respecto a cómo nos vamos a mover, qué sé yo, en relación a algún tema. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿No? Seguimos. Ahora yo les voy a pedir que identifiquemos algunos textos literarios o no literarios. Y como ya tenemos más elementos, va a ser más fácil ahora que ustedes, y ojalá, espero, que puedan realizarlo en su cuaderno, respondan estas tres preguntas. No anoten la pregunta, solo la respuesta, ¿ya? Como después ustedes van a tener los PPT, van a poder entender sus respuestas, ¿ya? Entonces, cada ejemplo tiene tres preguntas, que una vez que terminemos cada una de ellas de revisarla, yo voy a ir anotando, ¿cierto? Y como somos poquitas, ustedes me van a dar la respuesta y yo voy viendo aquí los niveles de participación, ¿sí? Entonces, tenemos ahí el primer ejemplo, que es una bolsa de papel cuando dice cuidar al mundo te hace bien. Voy en la línea del ejemplo, ¿cierto? Del no más bolsas. Dice arribita, ¿cierto? Reutiliza, ¿ya? Reduce, recicla, etcétera. Entonces,
¿Ese texto será un texto literario o un texto no literario? Respondan en el cuaderno y de ahí pregunto. Luego, ¿cuál es la intención comunicativa? La intención comunicativa es qué quiere comunicar el autor, el escritor. Aquí en este caso de este afiche, porque en el fondo es un afiche propagandístico, que es una propaganda, eh, ¿cuál es la intención en este caso del escritor? Del que hizo este afiche propagandístico, ¿cuál es la intención? ¿Y de qué se trata este texto? Es decir, ¿cuál es el tema, cuál es el asunto de este afiche propagandístico? ¿Ya? Entonces, yo les voy a pedir que respondan esas 3 preguntas de manera muy acotada y revisamos de inmediato, ¿ya? Y yo anoto ahí su grado de participación. Scarlett, Anita, ¿alguna se anima? Ese texto primero. A ver, Anita, ¿texto literario, no literario? Bien, no literario. ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que busca ese afiche propagandístico? Busca, cierto, que no utilicemos más tal vez bolsas plásticas, que cuidemos, cierto, nuestro mundo. Bien, y por último, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el tema, el asunto? ¿Cuál es el tema, el asunto? El cuidado, cierto, de la naturaleza, en el fondo el respeto de la naturaleza. ¿Ya? Bien, seguimos. Aquí ya hay un texto, dice, una entretenida función. Escuchemos. La familia Osorio fue al teatro. Ellos querían ver una obra divertida. Todos fueron muy contentos y con ganas de pasarlo bien. La abuela se sentó con el abuelo. Los niños se ubicaron en la primera fila. Siempre que van al teatro lo hacen así. Los padres quedaron en la tercera fila y el hijo mayor se sentó en la escalera. La obra comenzó tarde, pero todos disfrutaron, se rieron mucho y pasaron una tarde muy grata. ¿Ya? Eh, Eso es un tipo de, o sea, es una historia, está claro, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué tipo de texto literario será? O no? ¿Será literario o será no literario? Texto literario, ¿verdad? Porque está narrando una historia. Siempre que nos está narrando una historia es un texto literario, ¿ya? ¿Cuál es la intención comunicativa? ¿Qué es lo que busca comunicar? ¿Qué es lo que busca comunicar ese texto? ¿Qué es lo que busca comunicar? ¿Qué pensamos? Se supone que ahí lo que busca comunicar es eso, relatar, mostrar la historia de una familia. ¿M? ¿Y de qué se trata el texto? De que una familia va, cierto, al teatro y lo pasa muy bien, porque en el fondo así fue, pues incluso dice dónde se ubica cada uno, pero en el fondo fue una muy buena experiencia. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el tema del asunto? La salida de una familia al teatro. Ese es el tema, ese es el asunto. Ujú. Sigamos a la siguiente. Es un cómics. Los cómics son aquellas, cierto, hoy en día existen estas mangas, qué sé yo, eh, pero también los cómics son aquellas creaciones donde tienen dibujos y tienen palabras, ¿cierto? Y se va desarrollando una historia a través de los globos, los globos de diálogo, etcétera, lo que van diciendo los personajes, etcétera. Cuéntenme, de acuerdo a eso, ¿el cómics es un texto literario o es un texto no literario? Esta sí que es pregunta de prueba. Scarlett, ¿será? Literario. Hoy estoy media Sí, ronca. sí, no se preocupe. Claro que sí, es literario, muy bien. ¿Por qué? Porque relata una historia, ¿ya? ¿Mm?
Claro, no es una historia normal, no es como ese cuento breve que acabamos de leer de la familia Osorio que fue al cine, ¿cierto? Pero sí está relatando una historia, ¿ya? El cómics. Lo que pasa es que el cómics utiliza este lenguaje que se llama iconográfico, icono de símbolos, de imágenes, qué sé yo, y grafos de escritura. Entonces, si nos fijamos ahí, el cómics utiliza eso, dibujitos, pero también utiliza palabras, ¿ya? Y relata una historia. Muy bien. ¿Cuál es la intención comunicativa? ¿Qué busca el cómics? Busca entretenernos, ¿verdad? ¿Ya? ¿Y de qué se trata el texto? Aquí es un poco difícil porque además no está en nuestro idioma, etcétera. ¿Mm? Bien, sigamos. Aquí hay una carta al director. Tal vez alguna vez ustedes hicieron como ejemplo de carta al director. Usualmente las cartas del director se está solicitando algo o es de denuncia, ¿ya? Es como cuando uno está enojado y le escribe carta al director. Y esto bueno, ahora ya no se usa tanto, pero antes se mandaban a los diarios, ¿cierto? Se publicaban, etcétera, en las revistas, en fin. Entonces dice, bueno, Maipú, 20 de junio del 2022. Estimado señor alcalde, siempre una carta al director sigue cierto prototipo, cierto modelo, y uno siempre tiene que colocar la fecha y a quién va dirigido, ¿ya? Y luego el cuerpo de la carta al director y finalmente la despedida, donde en la despedida se debe considerar siempre el nombre de la persona que escribió la carta al director. Bien, dice, estimado señor alcalde, quisiera agradecerle que haya colocado máquinas para hacer ejercicio en la Plaza San José, la que queda cerca de mi casa. Desde que las instalaron, mis hijos y yo vamos regularmente a practicar en ellas. Sin duda son un aporte. Saludo atentamente a usted, Felipe Sandoval. ¿Se dan cuenta? Esta carta al director, les pregunto, ¿es un texto literario o es un texto no literario? Anita, no literario, muy bien, porque aquí lo que está haciendo, está entregando, en este caso, un agradecimiento a través de una carta al director, ¿ya? Un agradecimiento por los juegos que pusieron en la plaza, ¿ya? Entonces, está informando una situación a través de una carta de agradecimiento, ¿sí? Muy bien. ¿Y cuál será la intención comunicativa? Agradecer. Eso es la intención comunicativa, ¿cierto? ¿De qué se trata el texto? Es una carta de agradecimiento en el fondo, ¿cierto? Bien. Y ahora eh, yo les voy a pedir, antes de pasar a otro ejercicio, eh, dentro de los textos literarios y los textos no literarios, ¿qué les quedó más claro? ¿Qué es lo que aprendieron? ¿Queda claro cada uno de estos conceptos? Porque la despedida viene después. ¿Queda claro cada uno de estos conceptos? Y les voy a pedir que ustedes coloquen en el cuaderno, ¿cierto? ¿Qué es lo que aprendí de texto literario o qué es lo que aprendí de texto no literario? ¿Ya? ¿Y por qué insisto que sea en el cuaderno? Porque es muy importante fijar, ¿cierto? Por escrito lo que aprendimos, ¿sí? Última parte, la última presentación. ¿Sí? Mientras ustedes escriben. Un segundito. De ahí les pregunto a ustedes. Mm. Mm. Ya. Veamos, Scarlett, ¿qué aprendió hoy día de los textos literarios o no literarios? Acá sin miedo a equivocarse.
¿Aprendió algo? ¿Scarlett? ¿No? ¿Anita? ¿Anita? ¿No? ¿De texto literario, texto no literario? ¿Algo que decir? Perdón, no le entendí. Ya. Y aquí lo más importante es que en texto literario siempre relata una historia, expresa emociones, sentimientos y cuida mucho la palabra. ¿Ya? Y el texto no literario entrega información. No ¿Ya? Bien, queda más o menos claro este concepto. Si no entendieron algo, bueno, me lo hacen saber, etcétera. ¿Ya? Pero eso como a grandes rasgos, lo que son los textos literarios y los textos no literarios. ¿Ya? Veíamos ejemplos, etcétera. ¿Ya? Y ahora vamos a pasar a la última actividad en donde yo les voy a presentar un texto, que es lo que ustedes se van a ver enfrentados, ¿cierto?, en su examen libre, ¿ya? Eh, y, y habla ahí de este texto. Buenas noches, Karen. Y tenemos ahí este texto que dice, bueno, atención, ¿ya? Su empresa tiene más de 25 empleados y tenemos ahí una imagen, ¿cierto? De gente trabajadora, etcétera. Dice, debe formar el comité paritario de higiene y seguridad. ¿Qué es un comité paritario? Es un organismo técnico regulado por ley, compuesto por 3 representantes de las empresas y 3 trabajadores elegidos por votación para detectar y evaluar los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales. ¿Ya? ¿Cuáles son las principales funciones de este comité paritario? Primero, instruir sobre la correcta utilización de equipos de protección de personal. Perdón, de protección personal. Vigilar el cumplimiento de medidas de prevención de higiene y seguridad. Investigar causas de accidentes y enfermedades profesionales en la empresa. Adoptar medidas de higiene y seguridad para la prevención de riesgos profesionales. Y por último, dentro de las funciones principales, promover la capacitación. Y luego dice participa y abajo, ¿cierto?, dirección del trabajo. Entonces, yo, como ya les he leído el texto, quiero que ahora pongan atención, que lo vuelvan a mirar. 5 preguntas de este texto de comprensión, ¿ya? ¿Cómo está la comprensión de texto de ustedes, sí? Para que lo relean ahora en estos minutitos, ¿sí? Fíjense en las imágenes también. Bien, una vez que hemos releído, y eso es muy importante, en todas estas preguntas, bueno, que fundamentalmente a ustedes en los exámenes libres les van a presentar 25 preguntas, ¿ya? 25 preguntas donde tienen cierto opciones, y ustedes tienen que marcar una sola, selección múltiple, opción única, como lo quieran llamar. Y para eso siempre vamos a estar ejercitando para que ustedes vayan como aprendiendo esta dinámica, ¿ya? La idea es que siempre que vayamos terminando algún tema, es que hagamos siempre al final preguntas así. Ahora bien,
les pregunto, ¿ustedes conocen los comités paritarios? ¿Habían escuchado de este concepto? Sí, no, No, yo no. ¿no? Ya. Bueno, pero ahí dice, porque esto es verdad, toda empresa que tiene 25 o más trabajadores debe tener un comité paritario, que eligió por votación, etcétera, entre los mismos empleados, ¿ya? Bien, entonces, como esto es de la Dirección del Trabajo, como termina ahí, ya releyeron, vamos a las preguntas. Y yo puedo volver al texto. ¿Por qué si la gente se complica con comprensión de lectura? Dice, ay, yo no entiendo. Fíjense que la comprensión de texto, si yo me fijo bien, las respuestas están en el mismo texto, ¿ya? Entonces, por eso es bueno releer, como yo digo, volver al texto, siempre. Claro, importante, etcétera, la idea principal, en fin, ¿ya? Entonces veamos. ¿Qué relación se puede establecer entre el texto y la imagen que aparece en el afiche? Fíjense, relación entre el texto, todo lo que aparece escrito, con la imagen, ¿ya? Dice, ¿cuál es la relación? Que el texto plantea las preguntas y la imagen las responde, que el texto está dirigido al público y la imagen a los empresarios, que el texto está dirigido a los empresarios y la imagen al público, que el texto llama a formar comités paritarios y la imagen ilustra el contexto. El contexto es toda la situación, ¿cierto? De lo que se está hablando. Veamos ahí para que puedan responder. ¿Cuál es la relación que se establece entre el texto y la imagen? ¿Sí? Veamos las alternativas, ya las escuchamos. ¿Qué responderíamos ahí? ¿Cuál es la alternativa A, B, C o D? ¿Cuál es la relación establecida entre el texto que leímos, que releímos y la imagen que aparece? ¿Cuál es la relación? Respuesta A, B, C o D. No tengan miedo a equivocarse, estamos acá para aprender. La idea es que participemos. Anita dice la D, llama a formar comités paritarios y la imagen ilustra el contexto. Perfecto, esa es la respuesta correcta. ¿Ya? La imagen ahí primera de las personas trabajando, eso tiene que ver, ¿cierto?, con personas trabajadoras, ¿ya? Y ayuda a ilustrar todo el contexto que se llama formar los comités paritarios en beneficio de los trabajadores, de su protección, de su seguridad. Muy bien. ¿Cuál es el mensaje del afiche? ¿Ya? ¿Qué nos está entregando este afiche? Enseñar cómo hacer crecer su empresa. El mensaje es resguardar el cumplimiento de un mandato laboral. ¿Será especular sobre los beneficios de un comité paritario? ¿Será mostrar cómo mejorar la productividad de la empresa? ¿Cuál será el mensaje de este texto? de- del comité paritario? Reitero, enseñar cómo hacer crecer su empresa, resguardar el cumplimiento de un mandato laboral, especular sobre los beneficios del comité paritario, mostrar cómo mejorar la productividad de una empresa. ¿Cuál es el mensaje que nos está entregando ese texto, ese afiche en este caso? ¿Cuál sería, según ustedes, la respuesta correcta? Esto es sacado de preguntas liberadas de exámenes libres, ¿ah? ¿Cuál sería la respuesta correcta acá? Vamos, sin miedo. ¿Será enseñar cómo hacer crecer su empresa? ¿Será ese el mensaje? ¿Es cierto que no? ¿Será resguardar el cumplimiento de un mandato laboral?
Parece que por ahí sí, ¿cierto? Porque en el fondo la dirección del trabajo, ¿cierto? Que al final como que firman, es un mandato laboral. Toda empresa, en el fondo eso está diciendo, toda empresa que tiene más de 25 empleados debe formar el Comité Paritario de Higiene y Seguridad. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, es resguardar que se cumple ese mandato, o sea, de formar el comité paritario teniendo esa cantidad de trabajadores o más. ¿Sí? ¿Se entiende por qué es la alternativa B? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, espero que sí. ¿Cuál es el requisito que se debe cumplir para formar un comité paritario? Aquí está dicho, ¿cierto? Está señalado como en las preguntas iniciales, fíjense. Dice, ¿cuál es el requisito que se debe cumplir para formar un comité paritario? Bajar los accidentes laborales en la empresa, tener más de 25 trabajadores en la empresa, contar con el apoyo de la Dirección del Trabajo, ser una empresa dedicada al área de la construcción. ¿Cuál será la respuesta correcta? La B. Bien, la B, muy bien, tener más de 25 trabajadores en la empresa. Ese es un requisito, ¿ya? Perfecto. Seguimos. ¿Cuál es el propósito del afiche? ¿Qué es lo que está buscando este afiche? ¿Denunciar los accidentes laborales? ¿Está buscando promover la instalación de los comités paritarios? ¿Está informando sobre un aspecto de la legislación laboral? ¿Es de incentivar la creación de grupos organizados en las empresas? ¿Cuál será el propósito? ¿Qué es lo que busca este afiche? Informar. Informar sobre un aspecto de la legislación laboral. ¿Sí? ¿Alguien opina diferente? Fíjese, sí, es informar, podría ser, pero acá en el fondo lo que busca es la promoción de la instalación de los comités sanitarios, de los comités paritarios, por lo tanto es la número B la respuesta correcta. Eso es lo que busca, esa es la intención, ese es el propósito de este texto, ¿ya? Porque no es denunciar los accidentes laborales, ¿ya? No es incentivar la creación de grupos organizados en la empresa, no habla de grupos organizados, acá habla siempre del comité paritario y que es elegido por los mismos trabajadores, que tienen que elegir a 3, etcétera. Entonces tenemos dos, ¿ya? Por ahí nos decía Karen, a lo mejor informar sobre un aspecto de la legislación laboral, que sería la creación de comités paritarios. Pero la respuesta correcta es promover, fomentar la instalación de los comités paritarios. Esa es la respuesta correcta. ¿Se entiende, Karen? Sí, comprendo. Muchas Ya, gracias. ya. Y pasemos a la última. ¿Qué valor está presente en el afiche? ¿Ya? Volvamos al afiche. Ahí está. ¿Cuál es el valor presente en este afiche? Está el valor de la justicia, de la bondad, de la generosidad o de la responsabilidad. ¿Cuál es el valor que está presente? ¿Cuál es el valor que está presente? Justicia, bondad, generosidad, responsabilidad. Scarlett, La responsabilidad. perfecto, la responsabilidad, ¿cierto? Porque de hecho no dice en el momento, no dice en ningún momento con esto se fomenta la responsabilidad, pero sí se entiende, ¿ya? Porque como es una medida que, que se debe implementar, ¿ya? Está en beneficios como la responsabilidad con la seguridad de los trabajadores, ¿ya? Esta pregunta, cuando habla de lo valórico, no es una pregunta simple, ¿ya? Pero si leemos bien el texto y entendemos ya lo que nos quiere decir, entendemos el propósito del texto, por eso va pegadito al propósito de la pregunta anterior, podemos pasar a juzgar, porque esto tiene que ver con ese nivel, ¿ya? De juzgar un texto, porque aquí nos preguntan por el valor. Y el valor que está presente es justamente la responsabilidad, ¿ya? Muy bien. Ahora sí les preguntaría,
si hay dudas, si hay consultas, porque estaba ahí, ¿cierto?, lo que decíamos que aprendí hoy. Y antes de eso, Scarlett, por ejemplo, ¿qué aprendió hoy? Porque mientras veíamos el ejercicio, mientras yo les colocaba el ejercicio, les pedí que ustedes lo escribieran en un par de palabras. ¿Qué aprendí hoy? ¿Aprendimos algo? Sí, lo que es la información de cada. Oye, estoy súper ronca, perdón. No, pero está bien lo que es lo literario y lo no literario. Anita, ¿qué nos dice? ¿Qué aprendió hoy? Ya, Anita tiene la- Karen, ¿está por ahí? Bien. Yo la El escucho objetivo de la clase de mal. hoy... A ver. Escucha Sí, corta. qué pena. Sí. ¿Sí? Ya. Eh, bien, yo ahora, bueno, le preguntaba a Karen que si le había quedado claro los textos literarios y los textos no literarios. Mire, la verdad yo me conecté, pero marqué asistencia porque estaba haciendo un trámite, venía manejando. Entonces yo Ah, pretendo después, cuando termine la clase y suban la materia, claro. pretendo tomarla con atención y tomar mi apunte porque acabo de llegar a mi casa. Esa, No, no se preocupe, no, aquí lo más importante es que ya llegó a su casa, tranquila. muchas gracias. Eso es lo más importante, sí, no se preocupe. Sí, por eso yo les decía, se van a subir las clases de manera semanal, los PPT, por ejemplo, y ya de manera mensual se suben las grabaciones, ¿ya? Que eso ayuda bastante en el caso de que uno tenga todas estas eventualidades, ¿sí? Entonces ahora vamos a pasar asistencia, ¿ya? Y vamos a dejar de compartir y vamos a detener acá la grabación.